Buenas, cultivador. Vamos a continuar viendo en esta serie de vídeos sobre la historia de la marihuana, Europa hasta los tiempos de Napoleón. Y vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior, a partir del siglo XV. Y es que tanto cannabis sativa como cannabis indica tuvieron una estrecha relación con el ser humano en Europa a partir del siglo XV. Estos fueron unos siglos en los que el cannabis sativa tuvo una gran demanda, ya que era utilizado como objeto de comercio para controlar el poder naval, mientras que cannabis indica fue utilizada por sus usos medicinales a la vez que demonizada por sus usos mágicos o satánicos. La expansión del cannabis por Europa y por el mundo tuvo su apogeo en la ciudad-estado italiana de Venecia, ya que creó un imperio mercantil a lo largo del Mediterráneo que perduró desde el siglo XIII hasta el XVIII, cuando fue conquistada. A partir de 1303, las autoridades venecianas le dieron el monopolio de la fabricación textil de cordajes y telas de cáñamo al Estado, que principalmente se dedicaba a mantener los suministros de cáñamo para la fibra de las sogas y velas de la flota naval. Gracias a la poderosa flota naval veneciana, se hizo posible su expansión mercantil y política por el Mediterráneo. En el noroeste de Italia se desarrolló una gran industria del cáñamo para surtir a Venecia, ya que a pesar de su capacidad para producir cáñamo para las fibras de las cuerdas y las velas, Venecia dependía de la importación y mandó emisarios a buscar otros países de donde importar cáñamo o cannabis sativa. La ciudad-estado italiana de Génova importaba cáñamo turco. Por aquella época, el principal adversario de Venecia era el Imperio Otomano, ya que este disponía del cáñamo de alrededor de todo el Mar Negro, sobre todo de Turquía, que provenía de Asia Oriental por la ruta de la seda. A medida que el Imperio Otomano se hacía más fuerte, necesitaba más cáñamo para mantener sus suministros. Por lo que llegó un momento que tuvo que parar de exportar a otros países. El Imperio Otomano implantó unas políticas en las que subió los impuestos a los productos de cáñamo para así impedir la especulación. Pero lo que hicieron estas medidas fue que el Imperio Otomano entrara en declive y fuera superado en gran medida por Venecia. El dominio de Venecia de los mares impulsó la importancia del cáñamo más allá de Italia, por lo que comenzó la producción comercial en los Balcanes. A partir del siglo XV, el Imperio veneciano y otomano dejaron clara la importancia del cannabis a los imperios europeos. La producción de cáñamo para fibra para cuerdas y velas llegó antes a Francia, Países Bajos y Gran Bretaña que a España y Portugal. En Francia, a partir del siglo XVI, en la zona del Mediterráneo todavía se comerciaba con lino y algodón, mientras que en la zona del Atlántico ya se comerciaba con cáñamo. En Países Bajos, en cambio, se adelantaron a la producción de cáñamo, ya que su industria era superior y estaba adaptada, ya que tenían molinos de viento y tecnología que les ayudó a ahorrar trabajo, con lo que les ayudó a ser una gran potencia marítima. Mientras que Gran Bretaña dependía en gran medida de la importación de cáñamo para la producción de sogas y velas, ya que al ser una isla, su supervivencia dependía directamente del cáñamo, y la producción del país para cubrir la demanda era complicada, por lo que principalmente importaban cáñamo de Rusia. Durante el siglo XVI, con las nuevas vías comerciales abiertas, Venecia comenzó a manipular los precios regionales del cáñamo, lo que no le vino muy bien a la industria cañamera del norte de Italia, ya que el cáñamo fue perdiendo rentabilidad. Y a medida que el cáñamo fue perdiendo rentabilidad en la zona norte de Italia, se comenzó a cultivar más trigo. La industria del cáñamo del norte de Italia no se recuperó hasta el siglo XVIII, cuando necesitaron de trabajadores croatas para producir su cáñamo. La cultura del cáñamo italiana viajó durante el siglo XVIII hasta Serbia, cuando el Imperio Austrohúngaro utilizaba a trabajadores italianos para cubrir la producción de cáñamo a nivel local. El Imperio veneciano controló el mar Mediterráneo hasta finales del siglo XVIII, hasta el año 1797, cuando Napoleón conquistó Venecia. Más tarde, en el año 1798, cuando Napoleón invadió Egipto, se encontró con el cannabis indica. Hay escritos que cuentan cómo las tropas de Napoleón encontraron alcohol en el mundo musulmán y tomaban hachís. Napoleón prohibió el uso del hachís en todo Egipto, pero no le gustaba cómo le sentaba a sus tropas.
Más tarde, en el año 1812, el cáñamo, Cannabis sativa, ayudó a la derrota de Napoleón, y intentó invadir Rusia para arrasar sus campos de cáñamo, y así arruinar a la marina inglesa, que dependía directamente de su comercio de cáñamo con Rusia. Pero el invierno ruso derrotó a Napoleón y Rusia siguió proveyendo a Gran Bretaña de cáñamo. A partir del siglo XV, el cannabis indica también se expandió por Europa y se le atribuían diferentes usos medicinales. Se utilizaba para aliviar el dolor de muelas, facilitaba los partos, reducía las convulsiones, las fiebres y las inflamaciones. Pero también se le atribuían usos mágicos o satánicos. En el siglo XVI, el demonólogo Jane Ware describió los efectos del cannabis indica. Decía que hacía que perdieras el habla, rieras sin control y tuvieras magníficas visiones, lo que describía como efectos mágicos o sobrenaturales. Mientras que en el siglo XVII, el demonólogo Giovanni de Ninault incluyó las flores de cannabis indica en su libro sobre los principales ungüentos satánicos. En el siglo XVIII, el botánico Linneo clasificó el cáñamo como cannabis sativa en su libro Especies Plantorum. En España y Portugal, durante el siglo XV, el cáñamo todavía tenía poco uso en la industria naval, aunque fueron los principales imperios que propiciaron la expansión del cannabis por América. Bueno, cultivador, hasta aquí este vídeo sobre la historia de la marihuana, en el que hemos visto Europa hasta los tiempos de Napoleón. Espero que te haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos.